al canal de YouTube de Don Mario Ardón. En esta edición pues vamos a estar conversando específicamente de este libro que nos conquistó, ¿verdad? Nuevamente es un libro que usted me introdujo, Don Mario, El manuscrito carmesí de Antonio Gala. Antonio Gala, este escritor español que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid. Escribió este libro en 1990, que en su primera edición, que es precisamente esta que tenemos aquí, ganó el premio Planeta. Básicamente el libro nos cuenta la historia del último sultán, ¿verdad? Boabdil, historia que se escribió en manuscritos de color carmesí, que era el color característico que utilizaban en la Alhambra. Y pues nos cuenta la historia de cómo dos arqueólogos franceses encuentran, ¿verdad?, en una mezquita de Marruecos, pues esa historia contada desde el punto de vista de Boabdil, ¿cierto? Entonces, cuéntenos, don Mario, ¿por qué vamos a leer el manuscrito carmesí? Bueno, yo lo leí porque, como decíamos, el mismo libro me fue ganando poco a poco y es sorprendente cómo logra un relato con credibilidad, que llegamos a valorar que si el escritor, si en este caso Antonio Gala, encontró verdaderamente un manuscrito sobre la historia del último rey de Granada, es genial. Y si la recreó, mucho más genial. O sea, es como una historia con alta referencialidad, que requiere un alto conocimiento de la cultura árabe, andalusí, toda esta parte de España y la cultura antigua, y también un conocimiento psicológico, humanístico del último gobernante, tal vez con las características más esenciales de un verdadero ser humano y de lo que quisiéramos que fuera un gobernante: erudito, apuesto, conversador, investigador, observador, muy amante del recuerdo de su infancia y de cómo fue entrando al mundo y creciendo como ser humano. Entonces, ese fue el gran privilegio de ir introduciéndome en el manuscrito carmesí. Después también hay un pasaje que es muy halagador, que es cuando llevan al niño al salón de los embajadores, donde estaba una colección de piedras preciosas que iluminaban por sí mismas toda la estancia. Entonces, cómo un niño describe eso es clave, e incluso ve cómo es que se supuestamente surge el manuscrito carmesí, cómo se manejaban los papeles de la Cancillería de Granada. Entonces, para mí ha sido como un regalo que fui encontrando y apasionándome en la lectura. Por ejemplo, es un libro que tiene más de 750 páginas y yo cada capítulo trataba de terminarlo, pero luego pasaba, salía a trabajar, salía de campo y luego pasaba pensando cómo sería el siguiente capítulo y el siguiente y el siguiente. O sea que es un libro de lectura rápida, pero no fácil, ¿verdad? Porque es un libro que hay que estar atento al dato, al detalle y a la verdadera realización y formación de seres humanos dentro de la adversidad, dentro de las cosas buenas y malas que pasan en la vida real y real. Él siempre supo estar atento y a la altura de los momentos que le tocó vivir, tanto en la ascensión como gobernante, como en la caída como gobernante. Don Mario, me gusta y quiero recalcar, como dice usted, es cierto, es un libro que atrapa, ¿verdad? Es bien difícil dejarlo una vez que lo empezamos a leer. Yo siento que nos muestra también los matices de lo que es la vida humana, porque usted mencionaba todas esas experiencias que él tuvo como niño. Él tuvo una infancia muy, muy bonita, pero eso se fue oscureciendo a medida él fue creciendo. A medida él fue creciendo y le tocó ir tomando las riendas del poder, porque además no era un tipo autoritario, Pero usted, era un tipo que se dejó llevar por la vida y sobre todo por uno de sus tíos que lo introdujo casi en todas las cosas esenciales de la vida de un ser humano, desde salir de cacería hasta entrenarse como un espadachín de alta calidad, ¿no? Entonces, yo creo que
cosas que nuestros campesinos e indígenas son expertos en educar mediante el ejemplo en la vida real y real, es como parte de la esencia de la formación de los seres humanos actuales y futuros. Siempre tenemos como ese aprendiz, ¿verdad? Como ese aprendiz, y él también al final de su vida, él trata de recrear en pequeño lo que tuvo en grande al estar exiliado en la zona esa de Fez, que de Marruecos por ahí. Al estar exiliado, él trata de recrear lo que tuvo en grande, y él hacía mucha valoración de que tenía una abuela que era muy conversadora y una abuela jardinera. Entonces eso como que también le ayuda, y mucho de lo que recrea en las estancias en pequeña escala en su exilio es precisamente estas vivencias de sus abuelas, de la infancia, para hacer una vida placentera y agradable a pesar de las circunstancias de pérdida del poder y del exilio en la que se encontraba. Pero usted cree, don Mario, que a pesar de que todas estas experiencias con sus abuelas hicieron una infancia feliz, ¿realmente lo habrán preparado para gobernar? O sea, ¿habrá sido esta la causa o ya era una crónica de una muerte anunciada lo que pasó con los árabes? Bueno, recordemos de que la situación histórica era para eso. España, los reyes católicos no estaban negociando. Incluso él no negocia porque sí, negocia porque tenían de rehenes a sus parientes, a sus hijos. Entonces la cosa es que él era un ser humano a la altura de los tiempos, pero los tiempos no estuvieron a la altura del ser humano que fue Bougainville. Entonces no, él incluso la madre lo creó de forma férrea, y hay un dicho que mucha gente lo dice sin saberlo, pero cuando la señora le dice: van a llorar como mujeres lo que no supieron defender como varones, como hombres. Entonces casi es un dicho machista, y viene desde las mujeres, no precisamente viene desde los hombres, porque la que gobernaba en la casa de Bougainville como que era su madre, y era tal vez la que traía la influencia de la guerra, de sostener el poder y la riqueza, e incluso las apariencias, ¿verdad? Ella era la encargada de sostener eso, incluso hasta las apariencias de la familia gobernante frente al pueblo y frente a los demás gobernantes. E incluso se dice de que en el sitio previo a Granada llegó Colón a visitar a la reina en busca del apoyo para hacer la conquista en América. Yo creo que este libro, lo bueno sería no contar el libro. Nuestro propósito no es contar el libro, sino que considerar de que si queremos ser mejores seres humanos, este libro nos vuelve mejores seres humanos antes y después de la lectura del manuscrito carmesí. A mí me encanta también, don Mario, cómo muestra todas las relaciones que él tiene, ¿verdad? Como acaba de hablar usted con su mamá, pero también como con su esposa, su compañera fiel, ese amor por sus hijos, por el cual tuvo que negociar él con los reyes católicos. Yo rescato bastante eso. Por ejemplo, esa historia de amor entre él y Moraima es fantástica. Sí. Es una tipa que estuvo en todo con él, ¿verdad? Y tiene ciertas similitudes con su mamá también. Moraima. Moraima posiblemente era más bella que su madre, ¿verdad? Era más bella en todo, más ¿no? Amorosa, como persona, ¿verdad? como ser humano, y como compañera en las buenas y en las malas de Bougainville. Y yo creo que él supo valorar eso a pesar de todas sus... podríamos decir que era un ser humano diverso y constante, pero auténtico en su vida, ¿no? No hacía malas caras frente a lo que se le vino y a lo que logró. Incluso cuando entrega Granada, él dice que la traten bien, como que si estuviera entregando algo, un ser viviente, un ser querido, ¿no? Él pide que se trate bien a su pueblo, a su ciudad. Para ir finalizando, don Mario, ¿qué de todo este libro, verdad? Que como dice usted, pues si queremos ser mejores personas, o tal vez tratar de tener mejores actitudes frente a las vicisitudes de la vida, ¿con qué se queda usted? Con que el ser humano debe tratar siempre de llevar sobre sí todo lo que tiene,
sus conocimientos, sus prácticas, sus sentimientos y sus saberes para enfrentar la vida a partir de cero nuevamente, porque en sí el conservar la vida es como algo esencial para poder seguir construyendo nuevas vidas. Entonces para mí él, a pesar de que perdió todo, no perdió la esencia como ser humano, que es lo que ayuda a reconstruirnos en bajo cualquier circunstancia en que nos encontremos como seres humanos. Y eso es para mí la lección mayor de Boabdil, de toda su pertinencia y coherencia, que lo hizo no ser feliz totalmente, pero sí ser un ser humano pleno y sabedor, calculador de que la vida no es la que queremos, sino la que nos toca. Y por ahí es donde se rescata también un ser humano que jamás lo vamos a oír renegar. Sí. Va aceptando, asumiendo y construyendo a partir de lo que tiene. Mejorando, tratando de estar en su entorno pleno. Pleno sin exigirle a la vida más de lo que le puede dar. Sí. Perdió, pero siguió viviendo. Y eso es. Incluso a mí me han invitado a conocer Granada y no he querido ir porque no quiero ir de fin de semana. Porque mi interés es de que cuando Boabdil entrega Granada, permiten a sus habitantes que no quieren renunciar a su cultura, que se desplacen por las sierras de Granada. Entonces fueron y fundaron pueblos que están por ahí con sus sistemas agrícolas todavía sostenibles, pero ya ante la modernidad de repente más erosionados. Pero todavía hay evidencia de esa libertad, de esa creatividad del mundo árabe que se asentó, que se reasentó después de la pérdida de las ciudades. Incluso podría decir entonces que Boabdil les dio como una oportunidad de supervivencia al entregar Granada de la forma en que lo hizo. La entregó para evitar sangre, para evitar toda un desparpajo mayor, ¿verdad? Pudo lograr, no una transición, pero sí un autoexilio de la comunidad y de él mismo, frente a una realidad que ya no estaba en sus manos. Ya no existía, ya no era la misma. Me gusta, don Mario. Yo voy a quedarme con eso que acaba de decir usted. La vida no es la que queremos, es la que nos toca. Y pues, ¿verdad? Buscar esa plenitud en medio de las circunstancias. Bien, amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado. Pues esperamos leer sus comentarios, ¿verdad? Muchas gracias por compartir este video y síganos donde vamos pues con don Mario a seguir platicando sobre las vivencias que él ha tenido con los libros que ha ido encontrando y que en ese proceso de descubrimiento los comparte con los cercanos y con ustedes a través de este medio.